Buenas noches. Varios hechos han marcado la discusión de la opinión pública en esta semana, incluidas dos temáticas vinculadas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la depuración del padrón de votantes y los gastos de representación. Otro tema relevante es la elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, sobre la que no hubo consenso en el órgano legislativo, pese a que la gestión de Raquel Caballero concluye mañana. Por último, se han divulgado encuestas sobre el presidente de la República en sus primeros 100 días con un alto porcentaje de aceptación ciudadana. ¿Cómo analizar tales datos y cuál es el compromiso de eso? ¿Qué es lo que significa para el gobierno? Sobre estos temas hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Viernes 20 de septiembre del año 2019, finalizamos semana. Lo vamos a hacer hablando un poco de la coyuntura política, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, el gobierno, entre otros aspectos. Y es un gusto para mí recibir en este set a Erika Saldaña, abogada constitucionalista, y a Jacobo Cruz Sosa, abogado y asesor legislativo, nuestros invitados esta noche. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Bienvenido, Jacobo. Gracias, Carlos. Es un gusto compartir contigo y con Erika en el panel nuevamente. Gracias por tomar la invitación, Erika, bienvenida. Buenas noches, es un gusto acompañarte aquí en 8 en punto. Gracias a ustedes, les invito a que veamos la siguiente nota de contexto. Lo primero que aclaran es que la decisión de crear gastos de representación fue del Tribunal Supremo anterior. Y sí es una resolución antigua. Pero eso fue propuesta del colegiado anterior, ¿verdad? Pero en el nuevo organismo tampoco hay intención de despreciar esos ingresos. Es más, simpatizan con la idea. Pero tampoco ustedes están pensando en eliminarlo, o sea, ya es un acuerdo. No, somos los únicos que no ganamos. Ganan los jueces, ganan todos los funcionarios que están aún debajo de nuestro nivel, pero nosotros no lo tenemos. Entonces el organismo colegiado anterior pensó que era bueno que se tuvieran. Una fuente no oficial informó que esto le significaría entre $800 y $1,000 mensuales, y ahora todo depende que el Ministerio de Hacienda dé su aval. Nosotros no tenemos ni siquiera para darle un refresco a un visitante. Entonces, nosotros, los funcionarios de un nivel como el nuestro, necesitamos gastos de representación. Eso es aquí y en la China. Todas las instituciones tienen gastos de representación que pues ustedes valoren, desde jueces allá por los pueblos más remotos. Y justamente de fondos hablaron en una reunión con los diputados. Los magistrados están pidiendo autonomía financiera y que los presupuestos no se los aprueben contrarreloj. En ese aspecto, pues, es que nosotros consideramos que se tomará en cuenta ese punto del presupuesto. Además, se oponen a la ciudadanización total de las juntas receptoras de votos. Dicen que esto podría poner en aprietos la elección del 2021, por lo que sugieren la medida sea gradual. Y eso implica que si hemos llegado hasta el 23%, ¿por qué no avanzamos un porcentaje más en esta elección compleja? ¿O nos dejan tranquila esta elección mientras no nos digan ustedes qué van a aprobar para simplificar el voto cruzado? Otra reforma que proponen los magistrados es para suspender del padrón electoral a las personas que no han participado de las últimas 3 elecciones. Esta medida ya es aplicada en otros países y cuando un ciudadano quiere votar, pide al tribunal reactivar su derecho. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota que nos permite introducir la plática que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa con Erika Saldaña y Jacobo Cruz. Empecemos con esto, Jacobo. ¿Cuál es tu apreciación del nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral? Mira, yo creo que el nuevo organismo colegiado que lleva el Tribunal Supremo Electoral cuenta con personas que gozan de capacidad técnica y política. Creo que el trabajo sí les parece que es bastante, para algunos quizás puede ser nuevo, pero creo que si se dejan apoyar por el equipo técnico que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral, pueden hacer un buen trabajo. Yo en lo personal conozco al licenciado Guillermo Wellman y al licenciado Noel Orellana, y ambas son personas que gozan de buena cualificación técnica, si lo quieres ver así, y buen manejo también administrativo de instituciones, porque ya han tenido experiencias de este tipo. Creo
que las declaraciones sobre si era correcto o no que el tribunal colegiado anterior se aumentara los gastos de representación no fueron las mejores. Sin embargo, sí habría que analizar también cómo es que se está dando este tipo de fenómenos en otras instituciones del Ejecutivo. Porque, por ejemplo, hemos visto ahorita en presidencia que se han suprimido un montón de plazas, pero de pronto han aparecido plazas de asesores jurídicos de $8,000 o de asesores jurídicos de $5,000. Entonces, habría que ver cuál es la valoración que ha hecho el presidente de la República para que en su Secretaría Jurídica existan al menos 3 plazas de ese monto. Y habría que ver en realidad si los magistrados están ganando un sueldo conforme a las funciones que desempeñan. Porque yo te digo algo, si vos haces un comparativo entre las demás instituciones como el Tribunal de Ética, Corte Suprema de Justicia, quizás los salarios que están como magistrados no son los más indicados. Y yo sé que esta quizás puede ser una opinión bastante impopular, pero al final hay un dicho que nos dice: la democracia no sale cara. Y el hecho de que los funcionarios públicos tengan un salario, digamos, relativamente alto o competitivo frente al sector privado, es para prevenir que los funcionarios cometan actos de corrupción. Bueno, en función de la primera declaración de Jacobo, Erika, ¿usted coincide un poco esta idea de la composición del nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral o difiere en algún aspecto? ¿Por qué lo pregunto? Porque uno de los aspectos que también marcó esta discusión fue los criterios, las características y los perfiles, sobre todo porque van a asumir una elección complicada 2021, una serie de reformas que tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿los perfiles están en condiciones para asumir estos retos? Pues yo no podría afirmar que los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan la cualificación técnica, porque la Asamblea Legislativa no fue totalmente transparente en decirnos cuáles eran las competencias que estos magistrados tenían para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal es un organismo sumamente técnico, entonces las personas que deben estar ahí son las personas que manejan la materia electoral. Entonces, esto es el reto que tienen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de demostrar que la Asamblea Legislativa no se equivocó en la elección de ellos y que son capaces de sacar adelante los procesos electorales, sobre todo uno sumamente complicado como la elección del año 2021, sí, que se van a elegir diputados en la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano y los consejos municipales plurales, que por sí representan un reto. Yo difiero con Jacobo en el sentido de considerar que de las primeras decisiones que ha tomado el organismo colegiado o que ha empezado a discutir sean las del salario. Yo entiendo, comprendo y también estoy de acuerdo que los funcionarios públicos tienen que tener un salario acorde a sus actividades. Sin embargo, creo yo que este tribunal entró hablando fuerte en los temas incorrectos, porque acaban de entrar, tienen 2 meses en el cargo, y que las primeras consideraciones sean aumentarse el salario, yo creo que es sumamente criticable por toda la población. Lo primero que tenían que hacer el tribunal colegiado, desde mi perspectiva, era ofrecer un plan de trabajo, cómo se iban a desarrollar los planes de cada una de las unidades del Tribunal Supremo Electoral a lo largo de los 5 años y sobre todo en el próximo año y medio, donde ya tenemos a la vista un proceso electoral. Entonces, el tema de los gastos de representación creo yo que no era el primer tema que tuvieron que haber abordado, porque primero tienen que ofrecer resultados a la población para después, decir, miren, nos merecemos un aumento. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar ampliemos un poco más. Este tema de los gastos de representación no fue el más pertinente con el cual iniciaba su trabajo el organismo colegiado, pero también aparece otro tema que ha generado reacciones sobre la depuración del padrón electoral, y también vamos a hablar de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y el proceso de elección en la Asamblea Legislativa. Regresamos.
Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de 8 en punto, platicando de la coyuntura política con los abogados Erika Saldaña y Jacobo Cruzosa. Quiero pedir a producción, nos pone en pantalla un full de un tuit de Teleprensa sobre las declaraciones que brindó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, sobre los gastos de representación. Y esto que ha generado reacciones, pero pone en debate también el tema de las condiciones financieras y la justificación de disponer de estos gastos de representación para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos el full pantalla para publicarlo, excelente. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, defiende gastos de representación que tendría a partir del 2020. Extraoficialmente se sabe que serían entre $800 y $1,000 mensuales. Ahí tenemos, luego vamos con el video. Señorita, en mi salario, yo estoy, lo digo estoy en desventaja porque yo en mi anterior empleo en la Asamblea Legislativa ganaba más que lo que gano aquí. O sea que no es cierto, nosotros, por eso lo dije una vez, somos la cenicienta de las instituciones del Estado. Y quieren de nosotros el mejor trabajo, lo vamos a hacer. Pero también ustedes como medios de comunicación tengan en consideración, no estamos pidiendo el cielo. No sé cuánto es, sinceramente, no sé, pero sí quisiera que se quiten ese morbo de andar pensando que nosotros estamos aprovechando. Yo se lo digo, el licenciado Orellana y su servidor, nos venimos a trabajar al Tribunal Supremo Electoral, es cierto, por el país, y en eso estamos. Yo sé que muchos de ustedes a veces no creen, pero cuando vean nuestra labor van a decir, sí fueron a trabajar por el país. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones. Posteriormente, el magistrado Noel Orellana y también Julio Olivo mencionaron y comunicaron que iban a desistir de este aumento, porque también hubo una reacción sobre esto. Y vamos a cambiar de tema, pero vale la pena un poco. Fue un error de comunicación también incluir este tema de gastos de representación en sus primeras apariciones públicas, sabiendo un poco el tema del presupuesto, porque esto es clave para el presupuesto 2021 y el tema de reformas, pero aquí deja la impresión que a nivel de comunicaciones no favoreció empezar con este tema, o por lo menos tener una reacción. Pero es que fíjate que hay que ser justos. A ver. Porque el aumento de los gastos de representación viene del organismo colegiado saliente. No fueron ellos quienes han tomado este acuerdo. Sin embargo, hubo una nota de un periódico digital que puso en perspectiva o que brindó esta información al público, y ahí es donde se inicia el cuestionamiento. No es que ellos hayan tomado ese acuerdo de aumentarse los gastos de representación. Como te mencionaba al inicio, yo no estoy de acuerdo con el manejo que se ha dado. Inclusive creo que los montos con el que el organismo colegiado anterior me parecen bastante elevados, aún en la situación actual que vive el país. Y por eso te decía yo, imagínate en la presidencia de la República un asesor jurídico que gana $8,000. Son casi 20 abogados que trabajan en el Ejecutivo ganando $400. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis también de cómo son las finanzas del Estado y si es procedente o no. Hago la transición a otro tema vinculado al Tribunal Supremo Electoral. Ya vamos a hablar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el proceso de elección en Asamblea Legislativa y también del órgano ejecutivo, pero en particular en el caso del Tribunal Supremo Electoral, en términos más generales, Erika, ¿cuáles son los aspectos que a nivel constitucional se deben considerar ante la propuesta de depurar el padrón electoral, que fue otro de los temas que generó reacciones particularmente? Y para eso, pedir la producción, nos apoyamos con unos tweets del magistrado Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral, y esto nos permite ampliar un poco más la discusión, porque ahí está un poco el razonamiento, un poco su posición. La propuesta realizada por el Tribunal Supremo Electoral en ningún momento pretende quitar el derecho al voto de los salvadoreños, porque este es un derecho constitucional. El tribunal propone que se realice un diagnóstico de los miles de salvadoreños fallecidos que aún forman parte del padrón electoral. El diagnóstico debe de abarcar a las personas a quienes el sistema de justicia les ha suspendido sus derechos políticos tras haber sido condenados por la comisión de un delito. También debe de tomar en cuenta a las personas que han abandonado el país desde hace más de 15 años. Tomando en cuenta estos elementos, ¿qué aspectos a nivel constitucional se debe tener en cuenta por una depuración del padrón? Fíjate que yo creo que están atacando un problema administrativo, que es un problema de depuración del padrón electoral, con una posible lesión a los derechos fundamentales de las personas, que es el derecho a votar. Y desde mi perspectiva creo que la medida no es la más adecuada, porque existen otras que se pueden adoptar sin restringir los derechos de las personas,
como por ejemplo brindar toda la posibilidad al Registro Nacional de la Persona Natural para que lleve un registro más depurado y pueda ser trasladado al Tribunal Supremo Electoral de personas fallecidas, de cuántas personas somos. Es necesario que se actualice el censo de población. Entonces hay una serie de medidas administrativas que se pueden tomar de trabajo más coordinado, por ejemplo, entre el Tribunal Supremo Electoral, el RNPN, las alcaldías, que son las que llevan el registro de nacimiento y de fallecimiento de las personas, y así mejorar este padrón, volver más eficiente el padrón, y no necesariamente tomando como medida que se le suspenda a una persona en su derecho a votar. Hay gente que menciona que es una sanción que podría imponerse porque una persona no demuestra interés de ir a votar durante 3 elecciones. Pero yo creo que la abstención que realiza una persona puede tener diferentes motivos y algunos sumamente justificados. Y en última instancia, el derecho a votar está dentro de los derechos de libertad de las personas. Entonces, están posibilitados de ir a votar, de no ir a votar, de ir y anular el voto, de ir y dejarlo en blanco. Entonces, yo no considero adecuado que se esté restringiendo derechos o volviendo más complicado el derecho a votar a las personas por un problema administrativo que es la incapacidad de depurar bien el padrón electoral. Creo que no es una medida que va a ayudar a superar los altos índices de abstención que hay en las elecciones cuando de repente una persona no ha ido a votar y se la pone más complicada porque tiene que ir a solicitar que le den de alta para el padrón. Entonces yo considero que las medidas, estas declaraciones que dio el Tribunal Supremo Electoral no me parecen las más felices, sumándolo a estos temas de los casos de representación, que yo insisto, se pueden hablar de aumentos cuando ya se han ofrecido resultados. Y los funcionarios públicos, lo que mencionaba el magistrado Wellman, los funcionarios públicos al momento de tomar posesión de su cargo asumen las condiciones que vienen a ellos y ellos ya sabían cuál era el salario que se les iba a pagar. Entonces no es justificación de que ganaban más antes en la Asamblea Legislativa, en sus trabajos anteriores, cuando tenían el perfecto conocimiento de cuánto iban a llegar a ganar como magistrados y la alta responsabilidad que iba a recaer sobre ellos. Entonces a mí me parecen unas declaraciones que no son las más felices en ambos temas. Ahora, Jacobo, tu perspectiva sobre esto, ¿en qué condición también quedan las personas que se van del país y el tema de sacarlos del padrón electoral o lo que implica esto si no hay una vulneración en sus derechos constitucionales, particularmente también considerando que este nuevo organismo colegiado asume la implementación del voto en el exterior, dado que hay ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional y obligatoriedad de la Asamblea Legislativa al respecto? Fíjate que hay un problema y es un problema de actualización legislativa. Allá por los 90 se emitió una ley de los regímenes del registro del Estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, que en teoría era una ley que iba a durar hasta que el Registro Nacional de las Personas Naturales estuviera ya completamente en funcionamiento. Sin embargo, esa ley es la que sigue rigiendo. O sea, con todos los asentamientos, las modificaciones que se hacen del estado familiar de una persona y que es la que llevan las alcaldías, se rige por esa ley. Entonces, no solo es un tema de depuración administrativa, o sea, tiene que haber una reforma legal, porque actualmente lo que está haciendo tanto el tribunal como el Registro Nacional de las Personas Naturales es aplicar la ley. Entonces, lo que necesitas hacer es una reforma legal para brindarle mayor concentración de funciones al Registro Nacional y que las alcaldías tengan la obligación de enviar toda esa información, porque ahorita hay una obligación, pero no hay ninguna consecuencia en caso de que no se envíe esa información. Hay unas reformas que se han presentado en la Asamblea que le dan la potestad al Registro Nacional de tener delegados del RNPN en cada una de las alcaldías, en los casos, por ejemplo, del área metropolitana o alcaldías regionales, en el caso donde la población no sea tan abundante, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte de las acciones que se tienen que tomar para depurar el padrón. Ahora,
Esa es una medida que también propuso el organismo colegiado. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue justamente eso de suspender. Suspender, porque algunos han manejado que también es eliminar del padrón, y en realidad es una suspensión. Y esto se da también en alguna medida quizás por falta de actualización legal. Migración no manda, por ejemplo, no está en la ley que tiene que mandar las personas que han salido del país y que no han regresado. Entonces, esa es una reforma necesaria, y por eso me imagino yo que en alguna medida han sugerido ellos algunas acciones como la suspensión. Tengo que hacer la pausa. Al regresar incorporamos cuál es la lectura de nuestros invitados del gobierno en materia de seguridad y cuáles son los retos que se asume ante la opinión pública. Volvemos. Cambiamos un poco de tema. Hemos hablado del Tribunal Supremo Electoral en los dos bloques anteriores con nuestros invitados Erika Saldaña y Jacobo Cruz Sosa, pero ahora vamos a hablar un poco del órgano ejecutivo. Para eso tenemos declaraciones del presidente de la República, que esta tarde-noche ha convocado a su gabinete de seguridad ante las condiciones que se han dado particularmente en el tema de homicidios. Entonces escuchemos esas declaraciones y regresamos con las reacciones de nuestros invitados. Paren de matar ya. Yo no sé quién nos está ordenando, probablemente sean políticos, yo no sé quién nos está financiando, probablemente sean políticos, pero ese dinero maldito. Porque si siguen recibiendo ese dinero, si siguen ejecutando esas órdenes, lo que van a sufrir, bueno, vamos a ir tras los políticos después, pero lo primero que van a sufrir van a ser sus compañeros que están en la calle. Porque vamos a decretar estado de emergencia total, y esta vez lo vamos a ganar. Bien, esas son algunas de las declaraciones que el presidente de la República ha brindado en una conferencia de prensa, pero está reunido con su gabinete de seguridad, como mirábamos en las imágenes. Hay un aspecto aquí, Jacobo, ¿qué le significa al presidente de la República uno de los temas que es de mayor demanda ciudadana, el tema de la inseguridad y particularmente el tema de la delincuencia? ¿Qué significa? La Fiscalía General de la República publicó un tuit en el cual mencionaba que llevaban 17 homicidios, particularmente solo en este día. Entonces, ¿qué le significa al presidente de la República el tema de seguridad, particularmente un alto nivel de respaldo hasta este momento, pero una de las problemáticas más marcadas es esta? Sí, es completamente lamentable que este día se hayan producido 17 homicidios en todo el país. Recientemente vimos en las encuestas que el presidente parece muy bien evaluado con notas de 8 o más, y que la gente tenía la percepción de que él estaba combatiendo la delincuencia. Fíjate que acá el tema de la delincuencia es algo que tiene bastante impacto dentro de la población, inclusive a nivel latinoamericano, no es únicamente exclusivo del país, sino que de acuerdo al Latinobarómetro del año pasado, de 2018, es el que ocupa el primer lugar dentro de las preocupaciones de las personas. Luego siguen los temas económicos. Yo creería que el tema de seguridad no es tan fácil como el presidente muchas veces lo plantea, sino que es algo muy complejo. Y una disminución de homicidios como la que se ha venido dando tan abrupta también no deja de darse a pensar o de ponerse a pensar de que algo está pasando, y no necesariamente me refiero a algo malo, sino que esos repuntes y esas disminuciones tan abruptas quiere decir que se está haciendo algo, pero a la misma vez que algo está fallando. Entonces habría que analizar cuál es ese factor que está haciendo que después de una disminución considerable de homicidios repunten de manera significativa en un solo día. Yo creería, y pues creo que todos deseamos, que el tema de seguridad sea algo que un combate efectivo y que la presidencia logre disminuir esto, pero también todos los salvadoreños debemos de tener conciencia que no es un problema que se va a acabar de la noche a la mañana. Hay una mención aquí, el presidente decía, pues tanto en este video, pero en las palabras que se desarrollaban en esa reunión, Erika, que no iba a permitir que se diera esa cantidad de homicidios. Particularmente aquí, tomando la idea de Jacobo, el fenómeno de la inseguridad y de la delincuencia es complejo, y entender sus factores causales pues pueden ser variados. El aspecto aquí, y tener tu lectura sobre esto particularmente, es qué le significa de trabajo con diversas instituciones. No es solamente responsabilidad del Ejecutivo, evidentemente sí con la policía, particularmente
obviamente el Ministerio de Justicia, pero está la Fiscalía General de la República, particularmente el órgano judicial en sus tareas. ¿Qué significa trabajar de manera conjunta, no solamente desde la perspectiva del Ejecutivo, que sí tiene responsabilidad, pero no es el único involucrado? Yo creo que el tema de seguridad pública es el principal reto de cualquier gobierno y de cualquier estado, y creo que ha sido así durante décadas en El Salvador. Es importantísimo lo que tú estás mencionando, que exista un trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el sector justicia, que es el órgano judicial, las procuradurías, la Fiscalía General de la República, en el Gabinete de Seguridad, el Ministro de Seguridad Pública. Pues la población, creo yo, que es lo que más siente y lo que más demanda, el tema de la seguridad. Entonces, creo yo que todas estas instituciones tienen que asumir el rol que a cada una le corresponde para ir minimizando esta brecha de homicidios que ahora lamentablemente se ha disparado, y todas estas instituciones están en la obligación de demostrarnos que este repunte es una excepción y no que toda la baja de homicidios que hubo durante un par de semanas en los últimos meses eran la excepción. Entonces yo creo que es una labor que tiene que retomarse a la brevedad posible, porque como te digo, es el tema que más siente la población ahora con las redes sociales. Sí. Ya es bien fácil enterarse dónde se dieron los homicidios, cómo se dieron. Entonces genera cierto temor en la población que afecta la calidad de vida de las personas, creo yo. Bueno, hay un aspecto también que es preocupación ciudadana, el hecho de tener esta idea que se pueden dar órdenes de incrementar homicidios o que está sujeto al vaivén de las decisiones que se toman por agentes, obviamente extraestatales. Estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de pandilleros, y eso que le significa al Estado, a sus instituciones, contrarrestar esto, que tienen el control de los territorios, que ese es uno de los puntos claves, cómo se controla el territorio, pero también se evita esta serie de actos criminales. Tienen que buscarse las medidas, creo yo, para ir previniendo, para ir analizando los problemas que se dan, que surgen, por ejemplo, los fenómenos como las pandillas. Creo yo que se tiene que analizar con mayor profundidad cuáles son sus raíces, que no solamente son personas que de repente se deciden a cometer delitos, sino que también hay que analizar de dónde viene esta gente, cuáles son los factores que las han afectado, los problemas de exclusión social, que creo yo que no son ajenos, que no son factores que podemos excluir de este análisis, sino que asumir los retos que corresponden. Y aquí no solamente están las instituciones del sector justicia, que son las que tienen que trabajar, creo yo que hay otros ministerios que también tienen que involucrarse de manera activa. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, de brindar seguridad, de brindar mejor calidad de la educación para que las personas, de que los niños no tengan como visión o como única opción de vida incorporarse a una pandilla. Otro de los asuntos, antes, y lo incorporo para que también notes tu comentario, porque el presidente ha recurrido a presionar a los diputados para tener la aprobación del presupuesto en materia de seguridad o de los préstamos vinculados a seguridad. La expectativa es que en los próximos días se presente el presupuesto general del Estado 2020, pero antes están el préstamo con el BESIE, así como otros movimientos que se han hecho con el presupuesto que se dispone, pero ha sido un recurso marcado ejercer presión hacia los diputados para que estos aprueben y faciliten el financiamiento para ejercer sus políticas. ¿Tu lectura sobre eso también? Totalmente de acuerdo, pero fíjate que todos los préstamos que han llegado a la Asamblea, todos los préstamos se han aprobado. Los que no se han aprobado es porque todavía la presidencia no los ha presentado. Ahora, yo te decía que habían factores que había que analizar que eran los que estaban fallando. Sí. Y justamente este repunte de 17 homicidios significa que no existe ningún control territorial por parte de las autoridades de seguridad pública. Así de tajante. Así de tajante. Cuando la autoridad pública tiene control sobre los sectores de inseguridad, no pasa este repunte de 17 homicidios diarios. No se dan estas excepciones. No se dan estas excepciones. Entonces tiene que analizarse en realidad cuál es la política de seguridad que se está llevando a cabo. Porque yo me acuerdo al inicio que se pone una política de decir, vamos por la fase 1. De pronto aparecemos en la fase 3 y de pronto nos dicen que la fase 2 y la fase 4 se van a implementar dentro de 3 años.
pero no sabemos en qué consiste cada fase. Entonces, yo creería que lo importante en este momento es que la policía retome el control territorial, siempre con respeto de los derechos humanos, y se nos vaya informando de qué consiste en estas fases. Porque esta fase, ya pasamos la fase 1, y quiere decir que si este repunte se ha dado es porque la fase 1 fracasó. No sabemos, porque no nos han explicado en qué consisten las fases de seguridad y cuáles son los resultados que nosotros deberíamos de estar esperando en estos momentos. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablamos otro tema vinculado al proceso de elección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero si usted tiene preguntas y comentarios lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @8en punto en Twitter, pero también lo puede hacer nuestros comentarios, ofrecerlos en el Facebook Live de Canal 33. Regresamos. Último bloque de esta plática que hemos desarrollado sobre la coyuntura política, diferentes acontecimientos con los abogados Erika Saldaña, Jacobo Cruz. Estamos hablando Tribunal Supremo Electoral, hemos hablado del órgano ejecutivo, pero también este último segmento, no quiero pasar por alto el proceso de elección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Erika, no se cumplió en elegir en tiempo a la nueva persona que asuma esta institución del Ministerio Público. Desde su análisis, ¿qué ha marcado este retraso? Creo que este es más bien la regla general en la Asamblea Legislativa, que no se han tomado en serio o no se toman en serio su labor de elección de funcionarios, realizando procesos transparentes y objetivos para elegir a las personas más idóneas para cada uno de los cargos de las instituciones, sino que es más bien la regla general que las elecciones tienen retraso, que no hay parámetros objetivos por los cuales sepamos que estas personas son las más idóneas para el cargo. Y también en este caso de la Procuraduría General de la República, yo quiero resaltar unas declaraciones que dio el presidente Norman Quijano, que creo yo que son realmente preocupantes, porque da la idea de que quieren elegir a un procurador a la medida de un grupo parlamentario. Hay un grupo parlamentario que de repente la forma en la que expresaron que querían a ese procurador está más bien orientado a una serie de prejuicios, cuando decían que no querían personas que apoyaran matrimonios del mismo sexo, que no querían una persona que quisiera encarcelar a los involucrados en los crímenes de guerra. Yo creo que ahí hay ciertos prejuicios de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa que dan la idea de que quieren elegir un procurador a la medida que no defienda derechos humanos precisamente, sino que defienda ciertos intereses, y eso me parece sumamente preocupante. Bueno, retomo esta idea de Erika para consultarte, Jacobo. Entonces, puede ser un elemento para el análisis que son más que criterios políticos para tomar decisiones. Estamos hablando de posturas más ideológicas, conservadoras o liberales sobre la manera de ver la persona que estaría al frente de esta institución. Fíjate que lo que pasa es que al final es un elemento que no es ajeno. Y aunque a algunos nos puede asustar, el pensamiento del presidente de la Asamblea es bastante amplio aquí en el país. O sea, un buen sector de la población piensa igual que el presidente Quijano. Entonces, y ese es el problema a veces de que dicen, miren, se tiene que elegir en tiempo. Pero hay diversos factores que dicen, miren, bueno, para mí una persona que cumple con estos elementos es esta persona, ¿verdad? Que tiene estas características. Y puede venir alguien más y decir, miren, yo creo que en realidad quien cumple es estas características. Entonces, al haber tanta, y por eso es que se habla que el órgano legislativo es una entidad que goza de legitimidad, porque es electo por diversos sectores de la población, y esos sectores de la población se encuentran representados en la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando se vienen estas elecciones de segundo grado, ese pensamiento de la población
también se traduce, y esa misma diversidad de pensamiento se traduce en la elección de estos funcionarios. Y por ejemplo, alguien podría decir que nosotros aquí, al contrario de lo que dijo el presidente Quijano, que necesitamos a alguien de vanguardia, alguien progresista, alguien que esté a favor de la interrupción del embarazo, alguien que esté a favor del matrimonio igualitario. Pero justamente no toda la población piensa de esa manera. Entonces, al final, la elección no se inclina por alguien con las características que dijo, por ejemplo, el presidente Quijano, ni por alguien con las características que yo te estoy diciendo, sino que se trata de buscar a alguien que cumpla los requisitos constitucionales y de ley, pero que también represente a los diversos sectores de la población, y no necesariamente solo uno. Por eso creo yo que es la importancia de tener parámetros objetivos, para no vernos en la disyuntiva si elegir a una persona conservadora, como lo manifestó el presidente Norman Quijano, o una persona liberal como la que tú describías. Claro. Sino que no se están eligiendo activistas, creo yo que ese es uno de los puntos principales, sino que se está eligiendo un funcionario que tiene que ser objetivo, imparcial, que tiene que aceptar y defender la pluralidad de pensamiento. Entonces no estamos eligiendo un activista, sino que estamos eligiendo un funcionario público que tiene que velar por los derechos de todas las personas. Pero imagínate si se hiciera un barómetro, como muchos lo sugieren. Obviamente el partido Arena va a hacer su puntuación a quien no esté a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo. Probablemente otro grupo parlamentario como el FMLN va a decir sí. Entonces, ¿cómo se va a poder establecer un parámetro objetivo común si los dos tienen visiones antagónicas? Yo creo que dejando a un lado las posturas políticas, yo creo que sí es posible establecer criterios objetivos de honradez y competencia notoria, que no necesariamente se aborden temas políticos como fundamentales para realizar una elección. Una persona conservadora puede tener honradez y puede tener competencia notoria. Y estoy totalmente de acuerdo. Y aún así va a decir, miren, yo no soy pro aborto, yo soy pro vida. Igualmente va a haber una persona que sea competente y que tenga honradez y va a decir, yo sí soy pro aborto. Y estoy de acuerdo, pero yo creo que el punto fundamental es que esta discusión ideológica no se extrapole a la función pública, sino que los pensamientos, la ideología, los valores, los prejuicios de cada una de las personas son parte de su fuero interno, y esto no necesariamente lo tienen que convertir en una política pública. Quiero aprovechar antes de pasar porque está interesante la discusión y hay que seguirla también, pero unos comentarios que han llegado a través de las redes sociales, darle paso a los comentarios y ideas de nuestros amigos y amigas que tienen la gentileza de estar con nosotros y escribirnos y comentarnos sus posicionamientos. Elmer Ayala, es contradictorio lo expresado por el señor magistrado del Tribunal Supremo Electoral, regresando a uno de los temas que abordamos, ya que dice que han llegado para ayudar al país. Y la primera noticia es no oponerse al aumento a gastos de representación. ¿En qué abona el país con esto? ¿Quién ejercerá la transparencia real respecto a dichos gastos? Raimundo Munguía, en primer lugar, deben poner la ley que se respete y, bueno, esto es a pena de muerte, entiendo que dice ahí al final, la pena de muerte. Ok, tenemos otros comentarios para compartirlos. Oscar López, el brote repentino de homicidios en El Salvador es una muestra del poderío de las pandillas, no importándoles las restricciones carcelarias a sus miembros internos. Rafael Mengíbar, la violencia y criminalidad no se resolverá inmediato, pero hay indicadores que hay de interés de controlar el fenómeno, pero hay que evaluar permanentemente las medidas y los programas. Lo que se mide, se corrige. Son algunos de los comentarios que nos están llegando. Víctor Palacios, no están representados, deberíamos, pero se han olvidado del pueblo. Aquí hay una variedad de comentarios en función de todos los temas que hemos desarrollado en el transcurso de este programa. Tenemos uno más. Ok, nuevamente Elmer Ayala, mientras las elecciones de funcionarios de segundo grado estén a cargo de los diputados, difícilmente podremos tener personas con ideas de beneficio para el pueblo, si no vamos a tener siempre serviles a ideas e intereses de los mismos partidos políticos. Bueno, tenemos algunos de los comentarios, restan solo un par de minutos, pero para tener su comentario y una reacción de esta diversidad de perspectivas, Jacobo, y cerraría con Erika. Mira, aunque suene trillado, al final todos los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, y eso es porque cada quien tiene a su medida cómo los elige. Si son, y no solo es cómo los elige, sino que también aquí no tenemos funcionarios que sean de otros países. Los funcionarios que elegimos son salvadoreños, y se puede traducir de una manera tan simple como lo puedes ver en la vida cotidiana, cuál es la actitud que tiene frente a las otras personas. De la misma manera, esa persona va a actuar en el gobierno, o va a actuar inclusive
de manera peor, digámoslo. O alguien que, por ejemplo, va cometiendo abusos en el tráfico, sea peatón, sea motociclista, sea automovilista, sea alguien que conduce un transporte público, si tiene una conducta que es reprochable, la va a seguir manteniendo si es electo o si es funcionario público. O sea, lo que nosotros tenemos que mejorar es nuestra calidad como seres humanos y como ciudadanos. Okay. Cerraría con Erika. Yo creo que no hay que tirar la toalla en este tema de la elección de funcionarios y lo extiendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que tienen que aceptar la crítica, porque una de las declaraciones que daba uno de los magistrados era que les pedía a los periodistas que fueran más calmados. Los periodistas solamente son un medio que transmiten la información a la población. El sentir y el malestar es de la población con estos temas y la manera en que los abordan. Entonces yo creo que hay que insistir, en que se elijan mejores funcionarios, en que estos trabajen como les corresponde bajo la Constitución y las leyes, y se tienen que someter a la opinión pública. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Erika Jacobo. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo diferentes asuntos de la coyuntura política, procesos institucionales. También trabaja la Corte Suprema de Justicia. Hay muchos elementos que discutir y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Gracias, Carlos, y gracias aquí a Canal 33. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a ustedes, amigos. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto.